Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashim Yahushai, Ba'ashim Rahakwadash, doble honores a nuestros apóstoles en la Gran Peña Molino, y saludos a ustedes, hermanos sinceros. Ahora, bien breve en este video, quise tocar sobre esta información. Según lo que se está viendo ahorita en la tierra de Manasa, Cuba, uno de los 12 tribus de la nación de Israel, del reino norteño, los llamados 10, uno de los llamados 10 tribus perdidos de la nación de Israel, pero en estos últimos días, revelados según su identidad, según profecía bíblica, según el entendimiento que el Señor nos ha dado, de profecía y de historia, para que pueda Él llamar el remanente, de los tribus, para atrás hacia Él en sinceridad y en verdad. Antes de que regrese, antes de que traiga su gran destrucción, juicio sobre el mundo. Está escrito que un remanente Él ha preservado cuando iban a inclinar o doblar la rodilla en la imagen de Baal, la imagen de la bestia. Lo que estamos viendo ahorita ocurriendo en la tierra de Manasa, en Cuba, es que, de nuevo, hay un gran éxodo, de Cuba ocurriendo ahorita, por razón de, crisis económicas y corrupción, y la gente no estando satisfechos con el gobierno y con las pólizas y los embargos que América y otros países han puesto sobre ellos. Pero esta no es la primera vez que ha ocurrido esto en historia. Se están viendo cientos y cientos y miles de cubanos saliéndose de Cuba, ciertos entrando a Sudamérica, pero muchos atentando de llegar a América, man. A Florida y en diferentes partes del país. Hay diferentes sitios reportando sobre esto, mucha información, muchos artículos. Dice que el éxodo de Cuba a América es la más larga en historia. Entre medio de este crisis económico. Autoridades en la frontera dice que autoridades en la frontera han reportado más de 227,000 cubanos atentando de entrar a los Estados Unidos ilegalmente. Empezando de diciembre 2021 hacia 2022 y ahora entrando a 2023 está continuando esto. Cuba está depopulando. Éxodo más largo en la historia del país. Sanciones de América, pretextos que está dando la media como el cucuy, pero todo esto es para cumplir profecía bíblica, como vamos a leer, man, porque no solo israelitas de Cuba, pero de las Américas y las islas, el Señor está trayendo hacia este país para que el Señor ejecute su juicio sobre ellos, confiando en la ramera, confiando en la bestia, confiando en el enemigo por ayuda, en vez de tornar a regresar al Señor en sinceridad y en verdad, en el arrepentimiento de pecados, en el dejar de los ídolos y en el dar oído a la palabra dada por los siervos del Señor, los profetas. En vez deciden ir a Egipto por ayuda y pues ahí tendrán su juicio, man. Y, para dar un breve testimonio en donde yo trabajo, ahí trabajan muchos cubanos. Es una compañía, que fue empezada por, una familia de Cuba. Y de vez en cuando, ahí se ponen a hablar de lo que está ocurriendo en Cuba y todo esto y lo otro, y pues, sí, está bien, no está buena la situación en Cuba. Muchos ahí, se vinieron aquí para escapar
mucho de lo que estaba ocurriendo y lo que ocurre en Cuba, pero al fin del día este lugar no será, como está escrito, el lugar de nuestro reposo, ¿no? Este no es nuestro descanso, este no es nuestro reposo, este no es paraíso, este no es la tierra prometida, esta no es la tierra de leche y de miel, man, sino que es Babilonia la grande, ¿ok? La gran ramera, ¿ok? Cual es destinada a ser destruida en el lago de fuego, ¿ok? Um, cual será, el fuego nuclear, que se incendiará en el clímax de la Tercera Guerra Mundial, cuando Rusia y todo país con capacidad nuclear, incluso a los mismos aliados de América, lancen sus arsenales nucleares hacia este país, totalmente diritiéndolo, diritiéndola y convirtiéndola en desierto, man. Y cualquier que no ha regresado al Señor en sinceridad y en verdad clamando a su nombre verdadero, Yahweh es el Padre en nombre de su Hijo nuestro Señor Yahushua. Su nombre verdadero, del cual el mundo llama Jesús, es Yahushua en el hebreo antiguo paleo, man. Esta es nuestra historia. Nosotros somos los israelitas, los llamados morenos, latinos y indios indígenas. Y los ídolos que adora nuestra gente es parte de y gran razón por qué están siendo juzgados hasta este día, man, por desviarse de las leyes del Señor. Como leemos en nuestra historia, en las Escrituras, siempre fue el caso y el Señor siempre nos tuvo que castigar, enviarnos en esclavitud y luego salvarnos, pero en estos últimos días, solo un remanente va a tornar a regresar hacia Él, en nombre de su Hijo Yahushua, en sinceridad y en verdad, para ser salvos, man. Y muchos van a ser juzgados, según la profecía de Zacarías, man. 2/3 serán juzgados, man, destruidos. Pero voy a comenzar aquí en Oseas 7 y 8. Dice Efraín, hoy en día son los llamados puertorriqueños, pero Efraín igualmente también representa a la enteridad del reino norteño de la nación de Israel, que cuando leemos en la historia, Israel fue dividido en dos, el reino surdeño y el reino norteño. El reino surdeño consiste de los primeros 3 tribus conocidos como la casa de Judá, Judá, Benjamín y Leví, que hoy en día consiste de los llamados morenos, americanos y de las islas caribes y esparcidos, y esparcidos en todo, en los 4 rincones de la tierra, según la profecía. Pero el reino norteño consiste de los llamados latinos y indios indígenas, man, en las Américas y también esparcidos. Judá es la cabeza del reino surdeño, pero igual de la entera nación. De ahí salió nuestro Señor Yahushua, del tribu de Judá. Y Efraín es la cabeza del reino norteño. Dice que, de nuevo, en este contexto, Efraín representa la enteridad del reino norteño. Incluso, y en este caso, ustedes llamados cubanos, ¿no? Dice, Efraín se ha mezclado entre los pueblos. Efraín es un pastel no volteado. Porque esto es lo que se ve en nuestra gente. De nuevo, los llamados latinos, latinos, hispanos. Lo que se ve es que, ciertos individuos son más, pálidos y se aparecen más como güeros, ciertos tienen como ojos azules, ciertos otros tienen, casi pelo güero, otros son más oscuros, otros aparecen más como morenos, un pastel no volteado, man, como un pancake, un lado está más, oscuro que el otro, Dice, extraños han devorado su fuerza y él no lo sabe. Mira, man, el Señor envió nuestro castigo hacia nosotros, a las Américas, en forma de Esaú Edom, el otro proclamado hombre blanco, man, y inevitablemente las otras naciones, para oprimirnos, para enseñorearse sobre nosotros, últimamente por castigo del Señor, junto con las maldiciones escritas en Deuteronomio 28, de 15 hacia abajo, hasta este día.
Dice, canas están aquí y allá sobre él, pero él no lo sabe. Ya mucha de nuestra gente continúan ignorantes, man. Como si el Señor no es el cual es responsable por nuestras calamidades y persecuciones y dificultades y sufrimiento. Y es justo el Señor en lo que ha hecho a nosotros por razón de nuestro pecado contra Él, man. Pero estando en estos de los últimos días nos ha dado chance de regresar hacia Él en orden para ser salvo de lo que Él va a traer al mundo y especialmente a América, a los Estados Unidos, man. Okay. Dice, y la soberbia de Israel da testimonio en su rostro y no se vuelven a Yahweh, Bashim Yahushai, su Dios. Man, aunque estén en dificultad todavía en su soberbia, claman a sus ídolos, claman al Jesús gringo, Cesare Borgia, Serapis Christus. Ese ídolo que les dio el diablo él mismo cuando vino acá y nos conquistó y nos masacró y nos violó y nos vendió y nos robó, tomando nuestra escritura, nuestros récords, y pintándose a ellos mismos como nosotros mismos y como el Señor y como el Padre él mismo. Qué cosa tan severa que el Señor hizo sobre nosotros, pero de tal manera fue encendido su ira contra nosotros. Porque cuando llegamos aquí a las Américas, por un tiempo sí estuvimos siguiendo al Señor. Y hay rélicas y historia y documentos de esto, aunque el diablo, el gringo Esaú, él trató de destruir todo esto cuando llegó acá. No alcanzó a destruir todo. Pero la razón por qué el Señor envió al diablo para castigarlos era porque ya después de un tiempo nuestra gente, como es la historia de nuestra gente, se olvidaron y empezaron a pecar, a adorar a ídolos, a pelearse unos contra otros, a sacrificarse unos hacia otros, a dioses ajenos, man. En rituales satánicos de sangre, Miren la película Apocalipto, man. Isaacar y Zebulón no fueron los únicos haciendo tales cosas, man. Dice, ni le buscan a causa de todo esto. Aunque el Señor tiene sus siervos, los profetas, profetizando la palabra a nuestra gente, en mayoría no son sinceros, man. Ahora que el Señor les ha dado la advertencia, no van a tener excusa cuando toda la mierda pegue el abanico. Dice, también Efraín es como paloma, tonto y sin corazón. Llaman a Egipto, van a Siria. En estos días, Egipto y Asiria representa América, como está escrito, man. La ciudad cual espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, está hablando de América. Es espiritualmente Sodoma porque pues si han estado poniendo atención a la cultura de este país en estos últimos días, man, es obvio porque es llamado la nueva Sodoma. Y es llamada espiritualmente Egipto porque aquí, igual como en el primer Egipto, fuimos esclavizados todos los tribus, man. Los llamados morenos, latinos, indios, indígenas. Dice, van a Siria. Siria fue en donde el reino norteño fueron llevados a esclavitud, antes de tomar concilio entre ellos mismos para escapar en naves y venir a las Américas, en grandes números. Y eso es detallado en el libro de 4 Esdras capítulo 13. Como de 40 hacia abajo. Versículo 40 hacia abajo dice, cuando se fueren, extenderé sobre ellos mi red, los derivaré como aves del cielo. Y aunque piensen que vienen aquí para empezar una nueva vida y hacer dinero y vivir el sueño americano, es una trampa. Porque aquí se verá el juicio más severo, que el Señor va a traer, man. Porque esta es Babilonia la Grande, esta es la gran ramera. Este es el epicentro de iniquidad, de pecado, de perversidad, de degeneración.
que se empuja a todo el mundo, man. Los castigaré como su congregación ha oído. Ok. Próxima escritura. Oseas 9. 9-13. Dice, en cuanto a Efraín, su gloria volará como un pájaro desde el nacimiento y desde la matriz y desde la concepción, ya porque a un tiempo, siendo parte de la nación escogida y sagrada y santa del Señor, cuando estuvimos en orden, estuvimos viviendo en gloria, y en justicia y en orden, como por ejemplo durante los días del rey David y el rey Salomón. Éramos intocables. Cuando íbamos a guerra contra las otras naciones, ningún israelita moría, man. Pero masacrábamos a miles y 10,000 y cientos de miles. Y ahora, míranos, muchos de nosotros, obesos, idólatras, adúlteros, simples, confiando al enemigo, el diablo, el gringo, en todo lo que nos venda, tomando veneno en nuestros cuerpos. Pero el Señor ha reservado un remanente y ese será el remanente cual mantendrán la palabra del Señor en el levantamiento de sus mentes y sus espíritus en sinceridad en estos últimos días, no tomando su marca cuando sea implementada, la marca siendo la tecnología implantable que bien pronto será implementada, cuando haya colapso económico y crisis necesario para que Saúl se justifique en introducirlo a la sociedad y hacerlo mandatorio. El veneno que fue introducido estos últimos 3 años fue la preparación para esto, para acostumbrar a la gente a tomar algo dentro de sus cuerpos mandatorio para poder continuar con sociedad como normal. Solo que cosas no se van a regresar a la supuesta normal, que nada de esto es normal, man. Todo esto es contra el Señor, man. Este entero mundo, pero lo que en vez se va a ver es un nivel de esclavitud y opresión nunca visto, man, por medio de esta tecnología, pero solo por un tiempo bien corto, porque en cuanto se implemente eso, rapidísimo vendrá la tercera guerra mundial, porque como el Señor ha dicho, Él iba a acelerar los días por causa de su elección para que podamos ser salvos, man. Porque este diablo busca enmarcar a todos para que nadie pueda ser salvo. Estamos. Aunque críen a sus hijos, los privaré hasta que no quede varón. Sí, hay de ellos cuando me aparte de ellos. Efraín, como vi a Tiro, es plantado en un lugar agradable, pero Efraín sacará a sus hijos al homicida. Que lo que debería decir ahí es el asesino, man. Según el inglés, aquí según el hebreo, dice Ephraim shall bring forth his children to the murderer. Efraín sacará a sus hijos al matadero o al asesino. ¿Y quién es el asesino? Esaú, el nombre del otro proclamado hombre blanco, man. Él era Caín, el primer asesino, y ahora Esaú, igual, su bendición fue la espada, y busca matar a su hijo, a su hermano Jacob, igual como Caín mató a su hermano Abel, por razón de la primogenitura. Me pueden leer la historia. Estamos Isaías 31.
Isaías 31, de 1 a 3. Dice, hay de los que descienden a Egipto en busca de ayuda. Yeah, man. Este es esto es lo que se repite y lo que se ha repetido, man. Vez después de vez, nuestra gente viniendo a este lugar, viniendo al diablo por ayuda, olvidándose quién es este hombre, man, el diablo. En la escritura nos dice nunca confiar en nuestro enemigo, man. Nunca. Hay de los que desciendan a Egipto en busca de ayuda y quédense en los caballos y confíen en los carros porque son muchos y los de a caballo porque son muy fuertes, pero no miran al Santo de Israel ni buscan al Señor Yahweh. Miran todavía hasta este día. Nuestra gente mira a este lugar como la tierra prometida, man, como el descanso, como el reposo, como la tierra de miel, de leche y miel, man, creyendo en el supuesto sueño americano. Dice, mas él también es sabio y traerá el mal y no revocará sus palabras, sino que se levantará contra la casa de los malhechores, contra la ayuda de los que obran iniquidad. Al fin del día, cuando regrese el Señor, Él va a derribar el imperio del griego del diablo. Los que sobrevivan al juicio, los elitas, serán esclavizados, servirán su juicio de 1000 años de esclavitud antes de ser totalmente destruidos. Pero de nuevo, el Señor utiliza el impío por el día malo, man. El Señor controla todo. Él es el todopoderoso, el omnipotente, el omnipresente. Este es su narrativo, su escritura, su historia, su película. Estamos. Ahora bien, los egipcios, que hoy en día de nuevo representa a los que gobiernan el nuevo Egipto, cuál es América. Y los que corren este lugar son los elitas de Esaú, man. Los elitas de los Cáucasos. Los egipcios son hombres y no Dios, aunque quieran ascender al trono. Y sus caballos carne y no espíritu. Cuando Yahweh extiende su mano, caerá el que ayuda y caerá el que es ayudado. Y todos ellos desfallecerán a una. Próxima escritura. Oseas 4. Y 17. Empezar en 16. Dice, porque Israel se resbaló como becerra que se rebela. Ahora el Señor Yahweh Bashim Ashai los apacentará como a corderos en lugar espacioso. De nuevo, esta es la historia de nuestra nación, de nuestra gente. Se resbalan para atrás al pecado, a la idolatría, al adulterio espiritual y físico. Al comer de comida inmunda contra las leyes del Señor, como cerdo, mariscos, langostas. Dice, Efraín está unido a los ídolos, déjalo. De nuevo, esta es una de las razones porque el Señor nos ha castigado, por la idolatría. Efraín está unido a los ídolos, a César Borgia, al Jesús gringuito, a las iglesias, a las misas, a los templos, a los servicios, a los supuestos días festivos de este mundo. Navidad, Día de Acción de Gracia, Nuevo Año, los cumpleaños, San Valentín, los Reyes Magos, Día de los Muertos. Todo esto y lo otro, la adoración de todos esos supuestos santos. Y esta es una de las razones por qué el Señor nos está juzgando a nuestra gente, man. Y hasta que se arrepienten,
hasta que se arrepienten en sinceridad y en verdad, dejen a los ídolos, sigan al Señor en sinceridad, clamando en su nombre verdadero. De nuevo, el nombre de nuestro Señor es Yahweh Shai, man. El Padre es Yahweh. ¿Ok? Tenemos redención para atrás al Padre, Yahweh, por medio de su Hijo, nuestro Señor Yahweh Shai. ¿Ok? Ok. Romanos 11. Y 4, y con esto le vamos a concluir. Dice, pero ¿qué le dice la respuesta de Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante la imagen de Baal. Y este número aquí simplemente representa un completo número de hombres predestinados por el Señor, ¿ok? A no arrodillarse a la imagen de Baal, a regresar hacia Él en sinceridad y en verdad, dejando a las maneras y las trampas de este mundo, ¿ok? Cuales han recibido el Espíritu Santo, el entendimiento de la palabra, de las profecías en estos últimos días, que según predestinación se les fue puesta dentro de sus espíritus desde antes de la creación del mundo, para que en el tiempo apropiado sea activado por el oír de la palabra, para cumplir el propósito, la voluntad del Señor en el, profetizar y compartir el entendimiento con su gente para despertar a la elección, al remanente. ¿Ok? Pero de nuevo, solo este remanente será el cual se levantará y tornará a regresar al Señor para ser salvos, man. Así también en este tiempo queda un remanente según la elección de gracia. ¿Ok? Pero es todo. Espero que fueron edificados, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Shalom.